monasterio de Taktsang, conocido también como el Nido del Tigre, se asienta al borde de un acantilado en el Himalaya, en el reino de Bután. Este lugar, como suspendido entre las nubes, evoca antiguas leyendas y una poderosa espiritualidad. Se dice que en el siglo VIII, el gran gurú Padmasambhava, fundador del budismo tibetano, llegó aquí montado en la espalda de una tigresa para meditar en una cueva. Este monasterio se ha convertido en un símbolo de fe y resistencia. Erigido a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, parece flotar entre el cielo y la tierra, aferrándose a las cumbres rocosas. Al acercarte a Taktsang, te recibe una vista fascinante. Las paredes blancas del monasterio, que contrastan con el profundo cielo azul y el verde de los pinos que rodean las formaciones rocosas. La ruta hacia el monasterio requiere un considerable esfuerzo. El sendero serpentea por estrechos caminos montañosos, atravesando densos bosques y puentes de piedra. En el camino, los viajeros cansados pueden detenerse en pequeñas casas de té para recuperar fuerzas antes del último ascenso. Este viaje no es solo físico, sino también espiritual. Cada paso te acerca a la comprensión de la grandeza de la naturaleza y la fe humana. Las fachadas del monasterio están adornadas con exquisitos ornamentos y frescos que narran la historia de los santos budistas y sus hazañas. Las salas interiores, impregnadas del aroma de inciensos, albergan reliquias centenarias y rollos con mantras. El tiempo aquí parece haberse detenido. En el silencio solo se escucha el viento y el eco de las oraciones que parecen resonar por todo el valle. Este es un lugar donde lo espiritual y lo material se entrelazan, creando una atmósfera única. Uno de los hechos más intrigantes sobre Taktsang es que no siempre ha estado accesible para los viajeros comunes. Solo en las últimas décadas el monasterio se ha abierto a peregrinos y turistas, convirtiéndose así en una verdadera joya de Bután, atrayendo a personas de todo el mundo. Su ubicación única y su antigua historia hacen de Taktsang no solo un lugar de culto, sino también un símbolo de la armonía entre el ser humano y la naturaleza. El Nido del Tigre, ajeno al tiempo, continúa inspirando y sorprendiendo, permaneciendo como un enigma en el fin del mundo. El monasterio de Tengboche, situado en el corazón del Himalaya, a una altitud de 3.867 metros, parece flotar entre las nubes. Este monasterio budista en Nepal, rodeado de majestuosas cumbres, parece estar al borde de la tierra. Justo enfrente se alza el Everest, mientras que a lo lejos se vislumbran las nevadas cumbres de Lhotse, Nuptse y Ama Dablam. En Tengboche, como en un marco mágico, la naturaleza y la espiritualidad se fusionan en una sola. Al acercarte al monasterio, te rodean densos bosques de coníferas y el aire se llena del aroma de los pinos y del frío cortante de la montaña. Por doquier solo se escucha el suave susurro del viento y el tintineo de las campanas que provienen del monasterio. El edificio en sí, realizado en el tradicional estilo tibetano, se ve como una mancha brillante contra el fondo de las cumbres nevadas. Detalles rojos y dorados adornan las construcciones, creando un contraste con la dura naturaleza circundante. En su interior, todo está impregnado de una antigua historia. Las paredes están cubiertas de coloridos frescos que representan escenas de la vida de Buda y relatos míticos. Tengboche no es solo un monasterio, sino un importante centro espiritual. Aquí se celebra anualmente el festival Mani Rimdu,
que atrae a peregrinos y turistas de todo el mundo. Durante este evento, los monjes realizan danzas rituales con coloridas máscaras, simbolizando la victoria del bien sobre el mal. Este espectáculo, lleno de energía y misticismo, añade una atmósfera especial a un lugar que ya es cautivador. Uno de los aspectos sorprendentes del monasterio es su resistencia ante las fuerzas de la naturaleza. En 1934, Tenboche fue completamente destruido por un terremoto, pero luego fue reconstruido con la ayuda de la comunidad local y esfuerzos internacionales. En 1989, un incendio volvió a destruir gran parte de la edificación, pero el monasterio fue restaurado una vez más. Esta resiliencia y dedicación de los habitantes locales muestran cuán importante es este lugar para la gente y su cultura. Tenboche no es solo un monasterio en el fin del mundo, sino un símbolo de fuerza espiritual y resistencia, armoniosamente integrado en el majestuoso paisaje himalayo. Su historia, rodeada de mitos y leyendas, continúa inspirando y atrayendo a aquellos que buscan paz interior y armonía con la naturaleza. El monasterio Tixey, situado en el norte de India, en la región de Ladakh, se asemeja a una maravilla arquitectónica, como si flotara sobre la tierra. Este monasterio budista, que se acoge en la cima de una colina en el Valle del Indo, impresiona por su ubicación y escala. Visualmente, recuerda una versión en miniatura del famoso Potala en Lhasa, Tíbet, pero no menos impresionante. Tixey es un lugar donde las antiguas tradiciones y prácticas espirituales se fusionan en armonía con la dura belleza del desierto montañoso. Alejado de la civilización, el monasterio parece congelado en la eternidad. Las paredes blancas de sus edificios contrastan con las oscuras laderas de las montañas, creando la ilusión de que está esculpido de la misma piedra. Aquí, a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, el aire es puro y transparente, y el cielo parece infinitamente profundo y azul. El complejo de varios niveles consiste en templos, salas de oración y habitaciones que descienden en cascada por la ladera de la colina. Los rayos del sol juegan sobre las cúpulas doradas y las estatuas, llenando el espacio de una luz especial. Dentro del monasterio reina una atmósfera de calma y serenidad. Aquí se guarda una de las estatuas más grandes de Buda en Ladakh, de 15 metros de altura. Está hecha de arcilla y cubierta de oro, creando una sensación de grandeza y santidad. Un denso aroma de inciensos llena el aire y el sonido de los tambores de oración y mantras intensifica la sensación de desconexión del bullicio mundano. Este es un lugar donde el tiempo parece fluir de manera diferente, permitiendo olvidar las preocupaciones cotidianas y concentrarse en la búsqueda espiritual. Un dato interesante: el monasterio Tixey fue fundado en el siglo XV y desde entonces ha permanecido como un importante centro de estudio del budismo. Cada año se celebra aquí el Festival Gustor, cuando los monjes realizan danzas rituales con máscaras, simbolizando la victoria del bien sobre el mal. Este evento atrae a peregrinos y turistas de todo el mundo, añadiendo un significado especial al monasterio. Hoy, como hace muchos siglos, el monasterio Tixey sigue siendo un lugar donde se puede sentir la grandeza y la tranquilidad del mundo espiritual, rodeado de la majestuosa naturaleza. Su arquitectura, historia y atmósfera única lo convierten en un verdadero tesoro de Ladakh, un lugar que permanecerá para siempre en la memoria de quienes lo visitan.
Lama Yuru es un antiguo monasterio budista situado en el estado indio de Ladakh, a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Se alza sobre un acantilado rocoso rodeado de montañas ásperas y desérticas que parecen proteger este lugar sagrado del mundo exterior. Lama Yuru, conocido como el Monasterio de la Luna, no ha recibido su nombre por casualidad. Aquí, entre afloramientos de piedra y colinas estériles, el paisaje adquiere rasgos extraterrestres. Parece que te encuentras en otro planeta, donde no hay nada más que viento y silencio. Las laderas alrededor de Lama Yuru están cubiertas de formaciones caprichosas de arenisca y arcilla que recuerdan a cráteres lunares. Estas formaciones crean patrones inusuales de sombras y luz, especialmente cuando el sol comienza a inclinarse hacia el ocaso. Los colores cambian de un amarillo arenoso a un profundo naranja, y al caer la tarde, todo a su alrededor se torna en un azul misterioso. En esos momentos, el monasterio parece flotar sobre la tierra, rodeado por un mar de olas de piedra. La historia de este lugar se remonta al siglo XI, cuando fue fundado como parte de la escuela Kagyu, una de las tradiciones del budismo tibetano. Según la leyenda, aquí había un enorme lago y el gran maestro Naropa lo secó para construir el monasterio. Dentro del monasterio se esconden antiguas estatuas, frescos y manuscritos que guardan una sabiduría centenaria. Pero no solo el significado religioso hace que Lama Yuru sea especial. Cada año se celebra aquí un colorido festival de Yuru Kapgya, cuando los monjes realizan danzas sagradas con máscaras y vestiduras brillantes. Este espectáculo llena el monasterio de vida y energía, convirtiéndolo en un verdadero centro de atracción espiritual. Uno de los hechos más interesantes sobre Lama Yuru es su conexión con los ciclos de la naturaleza. Los habitantes locales creen que el monasterio se erige en el lugar donde antiguamente se llevaban a cabo rituales de adoración a los dioses lunares y solares. Este simbolismo de la luz lunar y las sombras lunares todavía se siente aquí, especialmente por la noche, cuando la luna baña el monasterio con su luz fría. Lama Yuru, como un faro en el desierto, sigue siendo un lugar donde el tiempo y el espacio adquieren un significado diferente. A más de 3.600 metros de altura, rodeado de las severas y majestuosas montañas del Himalaya, se encuentra el monasterio de Hemis. Este es el monasterio budista más grande y rico de Ladakh, India, fundado en el siglo XVII. Oculto de miradas curiosas entre rocas y pasos montañosos, Hemis parece un coloso guardián, protegiendo antiguos secretos del pasado. Las brillantes banderas de colores ondeando al viento destacan en un vívido contraste contra las grises y marrones rocas, creando la impresión de que alguien ha pintado este monasterio directamente sobre el lienzo de la naturaleza. Desde las alturas, el monasterio se asemeja a un intrincado rompecabezas arquitectónico, donde las masivas paredes de piedra y ladrillo se integran armoniosamente en el relieve del terreno. Envuelto en una ligera bruma matutina, Hemis parece flotar sobre la tierra, mientras sus paredes inmaculadas y cúpulas doradas brillan con los primeros rayos del sol. En el interior del monasterio se oculta un tesoro de artefactos únicos, antiguos tankas, estatuas ancestrales y manuscritos que cuidan celosamente el legado de las enseñanzas del budismo. Cada rincón de este lugar está impregnado del espíritu de antiguas tradiciones y rituales que aún viven en los corazones de los monjes.
Un especial atractivo es el festival anual de Hemis Tsechu, que se celebra en honor al gurú Padmasambhava. Durante este evento, los monjes realizan danzas místicas vestidos con coloridos trajes y máscaras que simbolizan la victoria del bien sobre el mal. Este espectáculo atrae a peregrinos y turistas de todo el mundo que buscan tocar esta leyenda viva. Alrededor resuenan los sonidos de tambores y trompetas, creando una atmósfera de verdadero teatro al aire libre. Es interesante notar que el monasterio alberga una de las colecciones más grandes de tankas en el mundo. Pinturas que representan escenas de la vida de Buda y otras figuras significativas del budismo. Estas antiguas obras de arte sorprenden no solo por su conservación, sino también por la maestría de su ejecución, lo que convierte a Hemis en un importante centro cultural de la región. Por último, cabe mencionar que el monasterio de Hemis, gracias a su lejanía y difícil acceso, ha sobrevivido a muchos tumultuosos eventos históricos, permaneciendo intacto. Esto lo convierte no solo en un milagro espiritual, sino también arquitectónico, que continúa inspirando y maravillando a todos aquellos que se atrevan a cruzar los senderos montañosos y pisar su tierra sagrada. El monasterio Tawang, ubicado en el estado indio de Arunachal Pradesh, parece flotar a 3.000 metros sobre el nivel del mar, enmarcado por las majestuosas Himalayas. Este es un lugar donde la espiritualidad literalmente se eleva hacia el cielo y la arquitectura evoca las antiguas tradiciones del budismo tibetano. Fundado en el siglo XVII, Tawang es uno de los monasterios más grandes del mundo y sin duda el centro budista más importante fuera del Tíbet. Sus muros, dispuestos alrededor de un patio rectangular, forman un pequeño universo autosuficiente donde los monjes viven y oran, alejados del bullicio del mundo exterior. Al acercarte al monasterio, este surge de repente contra el fondo de las poderosas montañas, como un castillo de cuento de hadas que guarda los secretos de antiguas creencias. Sus masivos muros blancos y techos dorados brillan al sol, creando la sensación de que el edificio literalmente resplandece desde adentro. Dentro del monasterio reina una atmósfera de paz. Los sonidos de las oraciones que provienen del salón principal se mezclan con el susurro del viento y el tintineo de las campanas, creando una melodía hipnótica. El templo principal, Dukhang, está adornado con magníficos frescos y estatuas, cada una de las cuales cuenta su propia historia sobre la vida de Buda y sus discípulos. En el centro de atención se encuentra una enorme estatua dorada de Buda Maitreya, de casi 13 metros de altura, que se eleva sobre los visitantes, recordando la eternidad y la inmutabilidad de las verdades espirituales. Es interesante que el monasterio Tawang fue fundado por Lodre Gyaltsen, un seguidor de la línea Gelug, a la que también pertenece el Dalai Lama. Esto le otorga al lugar un significado especial. Aquí a menudo se celebran ceremonias y festivales que atraen a peregrinos y turistas de todo el mundo. Uno de los eventos más destacados es el festival anual Chechu, cuando los monjes realizan danzas con máscaras que simbolizan la victoria del bien sobre el mal. Es inusual que este monasterio continúe vivo y en desarrollo, a pesar de su lejanía. Su biblioteca alberga miles de manuscritos y textos antiguos, muchos de los cuales son fuentes únicas de conocimiento sobre el budismo y la historia de la región. Aquí se puede sentir el aliento del tiempo y experimentar cómo el pasado
y el presente se entrelazan en un flujo único. El monasterio Tawang es un lugar donde las fronteras entre el mundo material y el espiritual se desdibujan, creando un espacio para la reflexión y la paz interior. En el corazón del Tíbet, a una altura de 4.500 metros sobre el nivel del mar, se extiende el monasterio de Ganden. Uno de los 3 grandes monasterios de la escuela Gelug se asemeja a una fortaleza impenetrable flotando entre las nubes. Desde aquí se pueden contemplar vistas que quitan el aliento de los Himalayas, picos montañosos cubiertos de nieve y valles profundos ocultos en la sombra. El monasterio parece esculpido de las rocas. Sus paredes y techos se integran en el paisaje, reflejando el brillante sol tibetano. Ganden no solo es un centro espiritual, sino también un símbolo de la fuerza y la resistencia necesarias para sobrevivir en esta tierra inhóspita. Sumergiéndote en la atmósfera de Ganden, comprendes que cada piedra aquí guarda tradiciones y sabiduría centenarias. Las majestuosas salas del monasterio están adornadas con vívidas frescos que representan escenas de la vida de Buda y de los maestros del budismo. Estas pinturas, impregnadas de los colores del mundo tibetano, cuentan historias sobre la paz y la armonía, tan necesarias en este rincón remoto del planeta. Ante el viento ruidoso y el repique de las campanas, los edificios del monasterio parecen cobrar vida, como si respiraran y susurraran sus secretos. Los senderos de arena que conducen de un edificio a otro serpentean por las laderas de las montañas, dejando huellas de miles de peregrinos que han pasado por aquí a lo largo de los siglos. Cada primavera en Ganden se celebra el Festival de Shothong, que atrae a peregrinos de todo el Tíbet. En esta festividad, los monjes exhiben enormes tankas, pinturas en seda que simbolizan la compasión y la iluminación. Estas obras se despliegan en las laderas de la montaña, creando un espectáculo verdaderamente hipnotizante que es imposible de olvidar. En esos momentos, Ganden se convierte en un verdadero centro de vida espiritual, donde las tradiciones y la fe se entrelazan con la poderosa naturaleza. Es interesante que Ganden fue fundado en 1409 por el famoso reformador Tsongkhapa, convirtiéndose en el primer monasterio de la escuela Gelug. Su legado sigue vivo hoy, a pesar de las pruebas del tiempo y la historia. Restaurado tras las destrucciones de mediados del siglo XX, el monasterio continúa atrayendo a aquellos que buscan iluminación y paz interior entre las cumbres montañosas. Al concluir el viaje por Ganden, es imposible no mencionar los bosques de cedros que rodean el monasterio. Estos árboles antiguos, como centinelas, custodian la calma y el silencio, creando una atmósfera de serenidad y protección. Ganden sigue siendo un lugar donde la naturaleza y la espiritualidad se fusionan, formando una armonía única, accesible solo para aquellos dispuestos a ascender a esta altura. El monasterio colgante de Xuankun es una asombrosa maravilla arquitectónica escondida en la ladera de la montaña Hengshan en la provincia de Shanxi, China. Este antiguo monasterio, construido hace más de 1500 años, parece estar incrustado en la roca vertical como si flotara sobre la tierra. Da la impresión de que un solo movimiento en falso podría hacer que la estructura se desplome, pero ha permanecido aquí durante siglos,
provocando admiración y asombro. El monasterio se ha convertido en un símbolo de resistencia y armonía con la naturaleza, como si sus creadores hubieran desafiado intencionadamente las leyes de la gravedad. Al contemplar Xuan-Kun, es imposible no notar cómo se entrelazan de manera caprichosa las construcciones de madera con la roca. Largos balcones, sostenidos por delgadas columnas, parecen flotar en el aire a solo unos metros sobre un profundo desfiladero. Estas columnas parecen frágiles, pero en realidad están meticulosamente calculadas y construidas para ofrecer la máxima estabilidad. La luz del sol, al filtrarse a través de estrechas rendijas, juega sobre la superficie de las estructuras de madera y piedra, creando sombras caprichosas y acentuando el contraste entre los rincones oscuros y las fachadas brillantes. La altura del monasterio sobre el nivel del suelo es de aproximadamente 75 metros, lo que permite disfrutar de las vistas desde una perspectiva elevada. El secreto de la estabilidad de Xuan-Kun radica no solo en cálculos precisos, sino también en una construcción especial. El edificio está anclado a largas vigas incrustadas en la roca. Estas vigas, junto con las columnas, crean una ilusión de ligereza y ingravidez, aunque en realidad sostienen todo el peso del monasterio. La madera utilizada en la construcción ha sido tratada especialmente, lo que le permite resistir el duro clima y el paso del tiempo. En el interior del monasterio hay salas dedicadas a diversas tradiciones religiosas. Aquí se pueden encontrar imágenes de Buda, Lao Tzu y Confucio, lo que lo convierte en un lugar único para la búsqueda espiritual. Un dato interesante: según la leyenda, el monasterio fue construido durante el reinado de la dinastía Wei del Norte para evitar inundaciones. Sin embargo, esta no es la única función que ha cumplido. Xuan-Kun ha servido como refugio para los monjes que buscan la soledad y la práctica espiritual en un lugar apartado y tranquilo, lejos del bullicio del mundo. En la actualidad, Xuan-Kun sigue atrayendo a peregrinos y turistas, cautivando con su arquitectura única y su atmósfera. Este antiguo monasterio, como si flotara en el aire, sigue siendo un símbolo de la armonía entre el ser humano y la naturaleza, de maestría y fe. Nos recuerda que incluso los sueños más audaces pueden hacerse realidad si elegimos correctamente nuestro apoyo. En el corazón de China, en la provincia de Hubei, se alzan las majestuosas montañas Wudang. Estos picos misteriosos, envueltos en una niebla eterna, se han convertido en el hogar de uno de los lugares espirituales más venerados del mundo, los monasterios Wudang. Aquí, a más de 1500 metros de altura, entre densos bosques y rocas caprichosas, nació el arte del Tai Chi y floreció el taoísmo. Los monasterios Wudang no son solo estructuras religiosas, sino un complejo donde cada templo, pabellón y puente cuenta una historia de siglos, llena de misticismo y búsqueda espiritual. Las montañas Wudang, con sus empinadas laderas y desfiladeros recortados, crean la sensación de que la naturaleza misma se ha convertido en maestra de caligrafía, dibujando en el lienzo de la tierra intrincados patrones. Las laderas están cubiertas por una densa alfombra de pinos y cipreses que, como en un baile, se inclinan al viento. Y aquí, en esta armonía natural, se detiene una sinfonía arquitectónica. Las paredes rojas de los monasterios y los techos dorados de las pagodas contrastan con el fondo verde de las montañas y el azul del cielo. En días soleados,
La luz juega sobre la superficie de los lagos, reflejando la grandeza de los templos y creando la impresión de que flotan en el aire. Los monasterios Wudang no son solo un lugar para la oración, son un testimonio vivo de un antiguo arte y filosofía. Las leyendas dicen que en estas montañas los dioses otorgaron a los humanos los secretos de la inmortalidad y la armonía con la naturaleza. Cada templo aquí tiene su propia historia única. Por ejemplo, la Sala Dorada en la cima de la montaña Tianzhu, construida completamente de bronce, fue erigida en la era Ming y aún hoy asombra por su monumentalidad y elegancia. Estas santidades se han convertido en fuente de inspiración para muchas generaciones. Sus paredes guardan secretos que solo se revelan a quienes están dispuestos a escuchar. Es interesante que en los monasterios Wudang todavía existan escuelas de artes marciales, donde los alumnos aprenden no solo técnicas de combate, sino también la filosofía del taoísmo. Este lugar se ha convertido en una verdadera meca para aquellos que buscan la armonía entre cuerpo y espíritu, que anhelan conocerse a sí mismos y al mundo a través de prácticas ancestrales. Al concluir el viaje por estas enigmáticas montañas, es importante mencionar que los monasterios Wudang están incluidos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, lo que confirma su importancia histórica y cultural. Siguen inspirando y atrayendo a peregrinos y turistas de todo el mundo, haciendo que cada uno reflexione sobre lo eterno y lo imperecedero. El complejo templario de Putuo Songchen, ubicado en Chengde, China, es una de las más impresionantes joyas arquitectónicas que se encuentran al borde del mundo. Este majestuoso complejo, erigido en el siglo XVIII, es famoso por su arquitectura única que combina elementos de los estilos tibetano y chino. Putuo Songchen fue construido por orden del emperador Qianlong en honor a su 60º cumpleaños y como símbolo de respeto hacia el budismo tibetano. Este complejo templario, situado en la ladera de una colina, recuerda al famoso Potala en Lhasa y a menudo se le llama la pequeña Potala. La compleja estructura del complejo sorprende por su diversidad de formas y colores. Las masivas paredes rojas, las blancas estupas y los techos dorados crean un contraste que resalta en el paisaje circundante. Al contemplar este complejo, parece que flota entre las nubes, elevándose sobre las verdes colinas y los densos bosques. Putuo Zongcheng ocupa una superficie de 12.000 metros cuadrados, lo que lo convierte en uno de los más grandes entre los 8 templos exteriores de Chengde. Su estructura de varios niveles y su forma escalonada dan la impresión de que se dirige hacia los cielos, como si anhelara unir la tierra con el mundo espiritual. Numerosos pabellones, salas y palacios, dispuestos en diferentes niveles, están conectados entre sí por un intrincado sistema de pasajes y escaleras. Esta complejidad arquitectónica simboliza el arduo camino hacia la iluminación y el ascenso espiritual. En el interior de los templos se pueden encontrar magníficas estatuas de Buda, delicados frescos y paneles de madera tallada, cada uno de los cuales cuenta su propia historia. Putuo Songchen no solo es un lugar de adoración, sino también un museo al aire libre, donde cada elemento lleva consigo un profundo simbolismo y refleja una rica tradición cultural. Es interesante notar que la construcción de este complejo tomó solo 4 años, una velocidad asombrosa para un proyecto de tal envergadura. Esto fue posible gracias al uso de técnicas de construcción innovadoras
y al trabajo coordinado de miles de artesanos de diferentes rincones de China. Cada piedra y cada detalle fueron cuidadosamente seleccionados e instalados teniendo en cuenta la simbología y la estética propias de este lugar. Putuo Songcheng se ha convertido en un símbolo de unidad y armonía, encarnando el intercambio cultural y la riqueza espiritual que se ha transmitido de generación en generación. Para concluir, cabe destacar que Putuo Songcheng, a pesar de su lejanía, sigue siendo un importante lugar de peregrinación y de intercambio cultural, atrayendo a miles de visitantes de todo el mundo. Esta ciudadela espiritual al borde del mundo continúa inspirando y maravillando, recordándonos cuán hábilmente el ser humano puede unir lo terrenal y lo celestial, creando sorprendentes obras maestras arquitectónicas. La pagoda Shwedagon, ubicada en Yangon, Birmania, se eleva sobre la ciudad, atrayendo la atención con su resplandor dorado. Este templo budista, uno de los más venerados del país, parece flotar en el borde del mundo, conectando lo terrenal con lo celestial. La leyenda dice que la pagoda alberga 8 cabellos de Buda Gautama, lo que la convierte no solo en una obra maestra arquitectónica, sino también en un importante centro espiritual. Majestuosa y enigmática, Shwedagon se ha convertido en un símbolo de fe y resistencia, uniendo el pasado y el presente. A primera vista, la pagoda impresiona por su magnitud. Su altura alcanza los 110 metros y su superficie está adornada con más de 60 toneladas de oro. A la luz del sol, brilla como un faro gigante, señalando el camino hacia la iluminación. Esta copa dorada parece flotar en el aire, sostenida solo por delgadas columnas de oración y fe. Cada detalle de la pagoda, desde los delicados ornamentos hasta las numerosas estatuas de Buda, atestigua la maestría de los arquitectos y la milenaria historia del budismo en la región. En la cima de la aguja se encuentra un enorme diamante, rodeado de miles de piedras preciosas que reflejan la luz y llenan el espacio de magia. Alrededor de la pagoda se disponen numerosos salones de oración, cada uno único y lleno de misterios. Los escalones que conducen al templo están flanqueados por estatuas de seres míticos que protegen la paz del lugar sagrado. Al pasear por el recinto, te sumerges en una atmósfera de reverencia y serenidad. La iluminación nocturna transforma a Shwedagon en un espectáculo fantástico. La luz parpadea en las superficies doradas, creando la ilusión de que el templo vive su propia vida y respira junto con la ciudad. Un dato curioso: durante el período colonial, los británicos utilizaron el área de la pagoda como campamento militar, pero incluso eso no pudo eclipsar su grandeza espiritual. Shwedagon siguió siendo un símbolo de resistencia nacional y esperanza de independencia. Sus muros han sido testigos tanto de oraciones pacíficas como de tumultuosas protestas, llenas de pasión y sed de libertad. Hoy en día, la pagoda Shwedagon sigue siendo un lugar de peregrinación para millones de creyentes que vienen aquí para elevar sus oraciones y encontrar paz. Continúa inspirando y asombrando con su belleza y fuerza, como si recordara a cada uno que en el borde del mundo siempre hay un lugar para la fe y la esperanza. Esta asombrosa construcción sirve de puente entre épocas, conectando antiguas leyendas con sueños modernos, y permanece como un lugar donde la eternidad se encuentra con el instante.
corazón de Birmania, en las vastas extensiones del valle del río Irrawaddy, se extiende la ciudad templaria de Bagan. Este es un lugar donde el tiempo parece haberse detenido y miles de antiguos templos y pagodas flotan sobre la tierra. Bagan no es solo una zona arqueológica, es un verdadero tesoro espiritual, la encarnación de la arquitectura budista medieval que se encuentra al borde del tiempo y del espacio. Con una extensión de 40 kilómetros cuadrados, Bagan sorprende y fascina con sus majestuosos contornos, que impresionan especialmente contra el cielo del atardecer, cuando la luz los transforma en siluetas doradas. La arquitectura de Bagan es única. Aquí se cuentan más de 2000 templos conservados, algunos de los cuales tienen 1000 años de antigüedad. Cada uno de ellos tiene su propia historia y simbolismo, pero juntos crean la impresión de una ciudad mística de fantasmas que ha sobrevivido milagrosamente a través de los siglos. Las paredes de piedra, cubiertas de relieves y frescos, cuentan la vida y las creencias de los antiguos birmanos. Edificios de diferentes alturas y formas, desde masivas estupas hasta elegantes pagodas, forman un paisaje complejo que parece ser al mismo tiempo caótico y armónico. La naturaleza y la arquitectura aquí se fusionan en una sola entidad, creando la impresión de que los mismos dioses han contribuido a la creación de este lugar único. El encanto especial de Bagan se debe a sus combinaciones de colores. Al amanecer y al atardecer, la luz juega sobre las paredes de ladrillo, tiñéndolas de cálidos tonos rojos y dorados. Durante el día, cuando el sol está en su cenit, las antiguas piedras adquieren tonos más suaves y delicados, mientras que las sombras de los templos crean patrones caprichosos en la tierra. En la temporada de lluvias, los campos verdes y los árboles contrastan con las siluetas oscuras de las pagodas, creando vistas pintorescas que permanecen para siempre en la memoria de quienes las han visto. Es interesante que durante el apogeo de Bagan, en los siglos XI al XIII, se construyeron más de 10.000 templos, monasterios y estupas, aunque muchos de ellos fueron destruidos por terremotos y el paso del tiempo. Incluso las ruinas que quedan impresionan por su grandeza y la complejidad de sus soluciones arquitectónicas. Este lugar se ha convertido no solo en un símbolo del patrimonio espiritual de Birmania, sino también en un testimonio del increíble esfuerzo y maestría de los antiguos constructores. Quizás el símbolo más brillante de Bagan sea la pagoda Ananda, una maravilla arquitectónica que a menudo se llama la aguja dorada por su forma refinada y su rica ornamentación. En el interior de la pagoda se encuentran 4 enormes estatuas de Buda que miran hacia los 4 puntos cardinales, simbolizando la eternidad y la omnipresencia. Este templo, al igual que muchos otros en Bagan, sigue siendo un lugar de peregrinación para budistas de todo el mundo. Bagan no son solo las ruinas de una antigua ciudad, es una viva encarnación de la historia y la cultura que continúa inspirando y fascinando a las personas. Cada piedra aquí habla de eternidad, cada templo abre una nueva página en el libro del tiempo, y juntos crean un mundo asombroso, lleno de misterios y enigmas, que se encuentra al borde del mundo, entre el pasado y el futuro. El monasterio de Debre Damo se eleva sobre un acantilado en la parte norte de Etiopía, en la región de Tigray. Este lugar, como detenido en el tiempo, atrae la atención por su ubicación y atmósfera. Se puede llegar aquí solo por un estrecho sendero que conduce a la cima de la roca,
a 600 metros de altura. Este monasterio, fundado en el siglo VI, se ha convertido en un símbolo de aislamiento y resistencia espiritual. El paisaje circundante impresiona por sus contrastes. Masivos formaciones rocosas cubiertas de vegetación y árboles escasos se precipitan abruptamente, revelando vistas de valles infinitos. La tierra aquí está surcada por profundas grietas, y la paleta de colores varía desde el terracota hasta el arena. En días soleados, la luz juega sobre las paredes de piedra del monasterio, creando la ilusión de que flota sobre la tierra. La arquitectura de los edificios, construidos de piedra y madera, se integra armónicamente en el paisaje natural, creando una atmósfera de soledad y paz. Es interesante que el monasterio de Debre Damo esté abierto solo para hombres. A las mujeres se les ha prohibido la entrada durante siglos. Esto está relacionado con antiguas tradiciones y creencias que aún son observadas por los monjes locales. Para entrar, se necesita un cinturón de cuero que se utiliza para ascender a la cima de la roca. Este método de subida requiere considerable destreza y valentía, lo que le da al monasterio un aspecto aún más misterioso e inaccesible. El monasterio alberga en sus muros una de las bibliotecas más antiguas de Etiopía. Aquí se han recopilado manuscritos únicos, escritos en lengua Yees, que relatan la rica historia de la región y sus tradiciones espirituales. Estos textos, cuidadosamente preservados por los monjes, siguen siendo estudiados por historiadores y teólogos, abriendo nuevas páginas del pasado. Debre Damo no es solo un lugar de oración y meditación, sino también un museo vivo que continúa inspirando a aquellos que buscan tocar el mundo inexplorado de antiguos conocimientos y creencias. En el sur de Armenia, al borde de un profundo desfiladero del río Borotán, parece flotar en el aire el monasterio de Tatev. Como si hubiera crecido de la roca en la que se asienta, parece que está a punto de caer en el abismo. Este monasterio, fundado en el siglo IX, es un testigo vivo de la arquitectura medieval armenia y de la vida religiosa. Pero lo que realmente lo hace especial es su ubicación en el mismo fin del mundo, donde la realidad se fusiona con los cielos. Lo primero que impacta es la majestuosa vista de las montañas y desfiladeros circundantes. Aquí, a más de 1500 metros de altura, el horizonte se extiende hasta el infinito, y el aire es tan puro que cada detalle del paisaje parece delineado con la más fina línea. Las paredes de piedra del monasterio, desgastadas por los siglos, han adquirido un noble tono gris que cambia con cada movimiento del sol. En días soleados brillan con un suave dorado y en días nublados se vuelven casi negras, fusionándose con las nubes. Este lugar parece creado para la reflexión y la meditación, donde el silencio solo es interrumpido por el murmullo del viento y los raros gritos de las aves. Pero Tatev no es solo un refugio aislado para monjes. En la Edad Media fue uno de los mayores centros espirituales y educativos de Armenia. Aquí se enseñaban filosofía, astronomía y artes, convirtiendo el monasterio en una verdadera fortaleza del conocimiento. Durante este periodo, Tatev prosperó, a pesar de las constantes amenazas de los conquistadores. Sus muros han visto tanto alegría como tristeza, y eso los hace aún más significativos. Un dato curioso: al monasterio se accede a través del teleférico reverso más largo del mundo, que se extiende por más de 5 kilómetros. Conecta Tatev con el pueblo de Alitsor, ofreciendo una vista impresionante
del desfiladero de Borotán y los paisajes montañosos, no solo es una forma única de llegar al monasterio, sino una verdadera aventura que permite contemplar esta maravilla arquitectónica desde las alturas. En el centro del monasterio se alza una sorprendente estructura, la columna oscilante, conocida como Gabazán. Esta maravilla de 8 metros de ingeniería puede reaccionar a los terremotos y movimientos de la tierra, advirtiendo a los monjes del peligro. Un impresionante símbolo de la conexión del ser humano con la naturaleza y su deseo de comprender sus misterios. Aquí, en el fin del mundo, el monasterio de Tatev sigue siendo un faro de fe y conocimiento, rodeado de paisajes asombrosos que permanecen para siempre en la memoria de quienes los han visto. El monasterio de Geghard, situado en el pintoresco desfiladero del río Asat en Armenia, parece esculpido de las rocas circundantes. No solo se funde armoniosamente con la naturaleza, sino que también se ha convertido en parte de ella. Este antiguo monasterio es conocido por su arquitectura, parcialmente tallada en la roca, lo que crea la impresión de que ha estado aquí desde siempre, desde la creación del mundo. Geghard, que en armenio significa lanza, está asociado con la legendaria lanza de Longinos, que, según la tradición, alguna vez fue guardada aquí. El paisaje alrededor de Geghard recuerda a los paisajes áridos de otros planetas. Altas rocas, rodeadas de densa vegetación, crean una sensación de aislamiento del resto del mundo. La luz del sol, filtrándose a través de los estrechos desfiladeros, ilumina las paredes del monasterio, dándoles un cálido tono dorado. Las paredes de piedra, adornadas con tallas y antiguos patrones, parecen transportar a un pasado lejano. El río Asad, que fluye cerca, añade una sinfonía sonora a esta majestuosa vista. Su murmullo complementa la atmósfera de paz y eternidad. La historia de Geghard comienza en el siglo IV, cuando, según la tradición, se fundó aquí la primera comunidad monástica. Sin embargo, las construcciones actuales datan de los siglos XII y XIII. El templo principal del complejo, decorado con delicadas tallas y ventanas de arco, ha conservado el espíritu de su época. En el interior, en la penumbra de las antiguas salas de piedra, se siente una atmósfera especial de sacralidad y silencio, difícil de describir con palabras. En las cuevas rocosas, que sirvieron como celdas monásticas, aún reina la frescura, y parece que el tiempo se ha detenido aquí. La atención se centra en los numerosos khachkars, cruces de piedra, hábilmente esculpidas en las rocas y paredes del monasterio. Cada una de estas obras de arte en piedra tiene sus propias características y detalles que se pueden contemplar durante horas. Geghard se ha convertido en un objeto de patrimonio mundial de la UNESCO, lo que confirma su importancia cultural e histórica. Es interesante que en una de las leyendas se dice que en una de las cuevas se esconden tesoros. Sin embargo, a lo largo de los siglos, ninguno ha sido encontrado. El monasterio de Geghard no es solo una maravilla arquitectónica, sino también un testimonio vivo de la historia y la cultura de Armenia. Sus muros centenarios guardan los secretos de épocas pasadas y la naturaleza circundante intensifica la sensación de misticismo y grandeza. Este monasterio atrae no solo a los peregrinos, sino también a los viajeros que buscan tocar los antiguos misterios y disfrutar de una belleza que no está sujeta al tiempo.
profundo de las montañas rocosas del sur de Georgia se oculta una verdadera joya de la arquitectura antigua, el monasterio de Vartsia. Este asombroso complejo, tallado en un acantilado vertical en la orilla derecha del río Kura, fue creado en el siglo XII y sirvió de refugio para monjes y habitantes ante las incursiones de los invasores. Vartsia no es solo un monasterio, sino toda una ciudad subterránea que se extiende a lo largo de 13 niveles e incluye más de 600 habitaciones, conectadas por un laberinto de túneles y escaleras. Desde las alturas, parece que la roca cobra vida, revelando sus secretos en forma de ventanas y arcos meticulosamente esculpidos. Al pasear por los sinuosos corredores de Vartsia, te sumerges en la atmósfera de la Georgia medieval. Las paredes de piedra, cubiertas de musgo y líquenes, guardan las huellas del tiempo y el susurro del pasado. Los espacios interiores sorprenden por la armoniosa combinación de la rudeza natural y la elegancia arquitectónica. Aquí se pueden ver frescos que representan escenas de la vida de Cristo y de los santos, que aún conservan la viveza de sus colores a pesar de los siglos transcurridos. Las ventanas y balcones ofrecen vistas impresionantes del Valle del Río, donde el cielo azul se encuentra con el verdor de los bosques y la superficie plateada del agua. La iglesia de la Asunción, la estructura central del complejo, despierta el mayor interés. Está adornada con magníficos frescos y ornamentos tallados. En su interior reina un silencio especial, interrumpido solo por el eco de los pasos. Aquí se conserva la estatua de la reina Tamara, bajo cuya protección se construyó el monasterio. La leyenda dice que la reina participó personalmente en la elección del lugar para la construcción, y su espíritu aún protege Vartsia. Sin embargo, no solo la grandeza de la arquitectura hace que este lugar sea único. En 1308, un fuerte terremoto destruyó gran parte del complejo, revelando espacios ocultos anteriormente. Hoy podemos ver cómo las pintorescas salas y corredores conducen al abismo, creando una panorámica que quita el aliento. Vartsia sigue siendo un recordatorio vivo de la fuerza y la resistencia del espíritu, que no se rinde ante el paso del tiempo y las pruebas de la naturaleza. Vartsia es un lugar donde la historia y la naturaleza se fusionan en uno. Parece que las rocas aquí respiran, contando sus historias eternas. No es solo un monasterio, sino un símbolo de lucha y fe, esculpido en piedra. El monasterio de David Garedja, situado en las montañas desérticas del sureste de Georgia, parece estar atrapado al borde del mundo, recordando tiempos en que los ermitaños buscaban soledad en los rincones más inaccesibles del planeta. Fundado en el siglo VI por David, uno de los 13 padres asirios que trajeron el cristianismo a la tierra georgiana, este complejo, tallado en las rocas, consta de varios monasterios que se extienden a lo largo de la cordillera y asombra por su armonía con la dura naturaleza circundante. Los impresionantes paisajes que lo rodean parecen de otro planeta. Colinas interminables cubiertas de hierbas secas y acantilados rocosos que crean una sensación de atemporalidad. Los tonos grises y ocre de los acantilados rocosos, sobre los cuales se despliega el monasterio, parecen infinitos en su diversidad. A la luz del sol adquieren un matiz dorado y en las horas vespertinas sus texturas se vuelven más contrastantes como olas congeladas de un océano de piedra. El complejo incluye más de 20 monasterios,
muchos de los cuales están excavados en las rocas y ocultos a la vista de los extraños. Los espacios interiores, decorados con antiguos frescos, crean una sensación de viaje en el tiempo, ya que algunos de ellos datan del siglo IX. Este es un lugar donde el tiempo parece haberse detenido y las paredes del monasterio guardan el eco de los siglos. Uno de los aspectos más sorprendentes de David Gareja es su capacidad para evocar una sensación de paz y serenidad incluso en medio del desierto circundante. Aquí también se pueden ver antiguos sistemas de recolección de agua y canales que permitían a los monjes sobrevivir en esta región árida. La maestría ingenieril de los antiguos monjes es asombrosa. Crearon sistemas complejos para recolectar agua de lluvia con el fin de sostener la vida en el monasterio. Esto atestigua la increíble adaptación del ser humano a condiciones severas y su capacidad para encontrar un equilibrio con la naturaleza. David Gareja no solo fue un centro espiritual, sino también cultural, donde se entrelazaban diversas tradiciones y conocimientos. A pesar de su lejanía, el monasterio desempeñó un papel significativo en la difusión y desarrollo del cristianismo en el Cáucaso. Hoy en día, este complejo atrae a turistas y peregrinos de todo el mundo, deseosos de tocar la eternidad y sentir el aliento de la antigüedad. En este lugar, al borde de la civilización, se conserva una atmósfera única, donde el pasado y el presente se entrelazan en un solo flujo de tiempo. El monasterio de Sumela, situado en lo alto de las montañas del macizo Pontino en Turquía, parece flotar sobre el mundo, atrapado entre el cielo y las rocas. Oculto entre densos bosques y elevándose a 1200 metros sobre el nivel del mar, este monasterio parece congelado en el borde del mundo. Fundado en el siglo IV, se ha convertido desde entonces en un símbolo de soledad y paz espiritual. La vista de él provoca la sensación de haber entrado en otro mundo, donde el tiempo ha ralentizado su marcha y solo han quedado las huellas de antiguos monjes anhelando el cielo. Sumela impresiona con su solución arquitectónica. El monasterio está literalmente incrustado en la pared vertical de la roca. Sus fachadas se funden con la piedra montañosa, creando la ilusión de que es parte de la propia naturaleza. Las paredes de piedra, desgastadas por el tiempo, están teñidas de tonos grises y marrones, reflejando la luz y las sombras que cambian constantemente con el movimiento del sol. Las ventanas estrechas y los balcones son un recordatorio de las dificultades que enfrentaron los monjes que vivieron aquí, lejos de la civilización. Los interiores, adornados con frescos, narran el camino de vida de Jesucristo y los santos, asumiendo la paleta del bosque y el cielo que se asoma por la ventana. Es interesante el hecho de que, según la leyenda, los fundadores del monasterio, dos monjes de Atenas, fueron guiados aquí por una visión de San Lucas. Encontraron un ícono de la Virgen María en una cueva, lo que los llevó a construir el monasterio precisamente en este lugar. Este ícono, según la tradición, posee un poder milagroso y aún atrae a peregrinos de todo el mundo. Uno de los momentos más emocionantes de la visita a Sumela es el camino hacia él. La carretera serpentea a través de densos bosques, revelando impresionantes vistas de paisajes montañosos y cascadas. Cada paso por el sendero que conduce al monasterio recuerda que el camino espiritual siempre es difícil y está lleno de pruebas. En el punto final, en la plataforma frente al monasterio, se abre una panorámica que quita el aliento.
bosques y montañas, nubes flotando por debajo de tus ojos y la sensación de que el mundo ha quedado lejos abajo, mientras tú estás en el borde del mundo, donde el tiempo y el espacio pierden sus formas habituales. En el corazón de Grecia, entre escarpadas rocas y pintorescos valles, se alzan los peculiares monasterios de Meteora. Este lugar no solo asombra por su grandeza, sino que parece haber sido tocado por las manos de los dioses. Meteora, que se traduce como flotando en el aire, justifica su nombre. Los monasterios parecen suspendidos entre el cielo y la tierra, hábilmente encaramados en las cumbres de majestuosas columnas de roca. Estos gigantes de piedra, formados durante millones de años, dan la impresión de haber sido esculpidos especialmente para estas santidades. Aquí, entre nubes y rayos de sol, cada monasterio se asemeja a un castillo de antiguas leyendas, defendiendo su posición en el borde del mundo. Las rocas de Meteora, que se elevan hasta 600 metros, han servido durante siglos como refugio para los monjes que buscaban aislarse del bullicio mundano. Estos bastiones naturales están compuestos de conglomerado y arenisca, lo que les otorga un patrón textural único, franjas verticales y diseños que recuerdan a antiguos manuscritos. Cuando los rayos del sol deslizan sobre su superficie, parece que las propias rocas cobran vida, narrando su antigua historia. Por la tarde se sumergen en un misterioso semisombra, envolviéndolas en una aura mística. Durante muchos siglos los monjes ascendían a sus moradas por escaleras de cuerda y elevadores, lo que añade al lugar una atmósfera de aventura y valentía. Es interesante que, en su apogeo, aquí funcionaban 24 monasterios, pero hasta nuestros días han sobrevivido solo 6, cada uno guardando sus propios secretos y reliquias. Entre ellos se encuentra el Gran Meteoro, el más grande de los monasterios conservados, fundado en el siglo XIV. Dentro de sus muros de piedra se pueden descubrir antiguos frescos e íconos que, como testigos vivos, relatan las tradiciones espirituales y la fe de sus creadores. Sin embargo, el descubrimiento más inesperado espera a aquellos que miren detenidamente las rocas. En algunas de ellas aún se pueden ver cavidades y orificios tallados a mano, que alguna vez sirvieron para sujetar escaleras y puentes. Este hecho recuerda la increíble inventiva y perseverancia de aquellos que se esforzaron por crear estas santidades en los lugares más inaccesibles. Meteora no es solo una obra maestra arquitectónica, sino una leyenda viva que continúa inspirando y fascinando a todos los que deciden ascender a sus cumbres. En el suroeste de la península de Athos, en acantilados rocosos, se eleva como flotando entre las nubes el monasterio de Simonos Petras. Este sorprendente complejo, nombrado en honor al monje Simeón, parece colgar al borde de la tierra, elevándose sobre el mar Egeo a más de 300 metros de altura. Fundado en el siglo XIII, el monasterio impresiona por su ubicación y arquitectura. Desafía las fuerzas de la gravedad, aferrándose a la roca como un nido de águila. Los primeros rayos del sol, atravesando la neblina matutina, envuelven a Simonos Petras en una luz dorada, resaltando sus muros de piedra y balcones de madera. La majestuosa estructura, compuesta por varios niveles, se alza sobre las empinadas laderas,
creando la impresión de que ha crecido de la misma roca. Los tonos blancos y grises de la piedra, en contraste con la vegetación circundante, hacen que el monasterio sea aún más enigmático y cautivador. Escaleras empinadas y pasillos estrechos en su interior conducen a antiguas celdas y capillas, donde el tiempo parece haberse detenido, sumergiendo a los visitantes en una atmósfera de soledad espiritual. La leyenda dice que el santo Simeón eligió este lugar tras una visión, en la que le apareció una luz que emanaba de la cima de la roca. Lo interpretó como una señal y decidió fundar aquí un monasterio que sería no solo un lugar de oración, sino también un símbolo de la fe y la resistencia humanas. Las soluciones arquitectónicas empleadas en su construcción asombran por su ingenio y audacia. El edificio parece fusionarse con el paisaje, convirtiéndose en una parte inseparable de él. Es interesante que el monasterio de Simonos Petras fue uno de los primeros en Athos en utilizar sistemas de recolección de agua de lluvia. Esto permitió a los monjes sobrevivir en condiciones de acceso limitado a agua dulce, especialmente durante la temporada de verano. Los reservorios internos, hábilmente integrados en la estructura, aseguraban al monasterio el suministro necesario. Hoy en día, Simonos Petras sigue siendo un lugar de peregrinación y aislamiento espiritual. Sus muros guardan numerosas historias y leyendas, y su ubicación única atrae a viajeros de todo el mundo. Majestuoso e impenetrable, recuerda tiempos en los que la fe y la naturaleza estaban inextricablemente unidas, y las personas anhelaban tocar la eternidad, erigiendo sus moradas al borde de la tierra. El monasterio de Rila, uno de los centros espirituales más significativos de Bulgaria, se encuentra escondido en el corazón de las montañas de Rila, a más de 1000 metros sobre el nivel del mar. Este lugar, protegido por la UNESCO, parece flotar en la frontera entre el cielo y la tierra, y su historia se remonta al siglo X. Aquí, entre rocas y densos bosques, el monasterio se eleva como un majestuoso guardián del silencio y la paz, protegiendo sus secretos medievales. La arquitectura del monasterio impresiona. Sus muros inmaculados contrastan con las vívidas frescos, y las arcadas en blanco y negro le otorgan un aspecto casi de cuento de hadas. Esta fortaleza del espíritu cobra vida bajo la luz del sol, cuando sus rayos se deslizan sobre las cúpulas y torres. Es difícil imaginar cómo en un lugar tan remoto se logró crear tal obra maestra. Las paredes del monasterio ocultan más de 300 espacios, y cada rincón de este sagrado lugar guarda huellas de milenaria historia. En el centro de la comunidad se alza la iglesia de la Natividad de la Santísima Virgen, con su imponente cúpula y campanario que parece ansiar tocar los cielos. En su interior, las paredes están cubiertas de asombrosos frescos que, como hace cientos de años, cuentan historias de la Biblia, así como episodios de la historia y cultura búlgaras. Este mundo colorido, lleno de símbolos e imágenes, sumerge en una atmósfera de espiritualidad y serenidad. Los elementos de madera tallada que adornan los interiores atraen una atención especial. Es un verdadero arte, donde cada detalle está esculpido con amor y maestría. Se despliegan complejos ornamentos y escenas que parecen cobrar vida ante los ojos. Se dice que los maestros que crearon estas obras maestras vertieron su alma y corazón en su labor, y eso se siente incluso siglos después.
El monasterio de Rila ha sido y sigue siendo un importante centro cultural y espiritual que ha sobrevivido a épocas de prosperidad y declive, guerras y paz, manteniendo su relevancia para el pueblo búlgaro. Un dato interesante: en el territorio del monasterio se conserva una sorprendente colección de antiguos manuscritos y libros, muchos de los cuales son ejemplares únicos. Este tesoro literario permite asomarse al pasado y comprender cómo se desarrolló la escritura y cultura búlgaras. Uno de los exponentes más conocidos es el Estatuto de Rila, redactado por el fundador del monasterio, San Juan de Rila. El monasterio de Rila no es solo una maravilla arquitectónica, sino un testimonio vivo de la historia y el legado espiritual de Bulgaria. Sumergido en la verdor y grandeza de las montañas de Rila, continúa inspirando y atrayendo a peregrinos y turistas de todo el mundo. Parece que el tiempo aquí fluye de manera diferente, permitiendo a cada uno que cruza el umbral del monasterio tocar la eternidad y sentir el aliento de los siglos. Alto en las montañas de Montenegro, como esculpido en la roca, se encuentra el monasterio de Ostrog. Parece flotar sobre el valle y da la impresión de que pronto se fusionará con los cielos. Esta santidad, construida en el siglo XVII, es conocida no solo como un importante centro de la ortodoxia, sino también como un lugar donde los milagros se convierten en realidad. El monasterio literalmente se aferra al borde del acantilado y sus paredes blancas destacan contra el duro paisaje montañoso. Parece que ha crecido directamente de la roca, fusionándose con ella en una sola entidad. Cuando miras a Ostrog desde lejos, parece pequeño y frágil, pero a medida que te acercas, su grandeza y escala se vuelven cada vez más impresionantes. Las paredes del monasterio parecen talladas de la misma roca y sus galerías y terrazas ofrecen una vista fascinante de las montañas y valles circundantes. El sol, reflejándose en las paredes blancas, crea la ilusión de que toda la construcción brilla desde adentro. En el interior del monasterio reina la penumbra. Íconos y frescos cubren las paredes, sumergiendo a los visitantes en una atmósfera de espiritualidad y paz. Ostrog no es solo una maravilla arquitectónica, sino también un lugar donde a muchas personas se les atribuyen curaciones. Miles de peregrinos de todo el mundo vienen aquí para tocar las reliquias de San Basilio de Ostrog que se conservan en el monasterio. Se dice que estas reliquias poseen un poder milagroso y muchos visitantes afirman haber encontrado alivio y sanación de sus enfermedades aquí. Es interesante que el monasterio de Ostrog sea uno de los pocos lugares donde ortodoxos, católicos y musulmanes rezan al mismo tiempo. Este lugar sorprendente simboliza la unidad y la paz, atrayendo a personas de diferentes creencias y culturas. La ascensión al monasterio a través de los senderos montañosos es en sí misma una prueba, pero el esfuerzo vale la pena. En la cima se abre no solo una vista impresionante, sino también la sensación de que aquí, al borde del mundo, realmente se puede tocar algo grande y eterno. Skellig Michael es un antiguo monasterio situado en la empinada y rocosa cima de una isla en el Océano Atlántico, aproximadamente a 12 kilómetros de la costa suroeste de Irlanda. Este monasterio,
que data del siglo VI, parece un barco de piedra congelado en un mar tempestuoso, refugio de monjes que eligieron la vida en el borde del mundo habitado. Skellig Michael, o Miguel el Rocoso, es conocido por sus únicas terrazas escalonadas que transforman el paisaje austero en un espacio sagrado. Aquí, en la cima de la roca, los monjes buscaban la soledad y la iluminación espiritual, rodeados solo por el mar y el cielo. El paisaje de la isla recuerda a los decorados de una película fantástica. Senderos estrechos conducen a través de empinadas escaleras talladas directamente en la piedra, ascendiendo hacia las celdas y capillas construidas con piedras toscamente labradas sin el uso de cemento. Desde arriba se abre una vista impresionante de las aguas infinitas del Atlántico que parecen insondables y eternamente cambiantes. El clima riguroso y el aislamiento han convertido este lugar en una verdadera prueba para sus habitantes. Aquí los vientos soplan constantemente y las olas golpean con fuerza las rocas, creando la sensación de que la isla siempre está al borde de la desaparición. La arquitectura del monasterio sorprende por su simplicidad y funcionalidad. Las celdas de piedra, que recuerdan a colmenas, servían de vivienda para los monjes, protegiéndolos de los vientos y la lluvia. 8 de estas estructuras han sobrevivido hasta nuestros días, representando un ejemplo de la arquitectura de la Alta Edad Media que combina de manera asombrosa elegancia y practicidad. En estos muros, la vida se centraba en la oración y la reflexión, así como en la lucha por la supervivencia en condiciones de completa soledad. Es interesante que en el siglo IX el monasterio fue atacado por vikingos, pero resistió esta prueba, continuando como refugio para los monjes durante varios siglos más. A pesar de su aislamiento, Skellig Michael se convirtió en un símbolo de resistencia y fe, atrayendo a peregrinos e investigadores de todo el mundo. Hoy en día, la isla está protegida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es un lugar popular para turistas, atraídos no solo por su historia y arquitectura, sino también por las increíbles vistas que se abren desde sus cumbres. Cada primavera, cuando los frailecillos atlánticos regresan a la isla, Skellig Michael cobra vida con colores y sonidos, transformándose de bastión de piedra en un pintoresco rincón de la naturaleza. Estas aves, que habitan aquí por miles, se convierten en símbolo de renacimiento y continuidad de la vida, incluso en el lugar más remoto y severo de la tierra. Su presencia recuerda que incluso en el fin del mundo siempre hay vida y esperanza. Mont Saint-Michel, uno de los monasterios más famosos del mundo, se asienta en una isla rocosa frente a la costa de Normandía, Francia. Esta obra maestra arquitectónica medieval, que se eleva sobre el mar y las playas de arena, parece flotar entre el cielo y la tierra, atrayendo la atención con su aspecto místico y majestuoso. En este lugar, donde la naturaleza y la creación humana se funden en uno, cada elemento evoca tiempos antiguos y búsquedas espirituales. La isla de Mont Saint-Michel, rodeada por las aguas de la bahía, adquiere una magia especial durante las mareas. Cuando comienza la marea alta, el agua se eleva rápidamente y la isla parece cortarse del continente, transformándose en una fortaleza enigmática que se alza sobre las olas espumosas. Durante la marea baja, se abren extensiones de arena, creando la impresión de que el monasterio reposa sobre un vasto desierto, lo que intensifica su aislamiento del mundo. Al contemplar este espectáculo grandioso,
uno no puede evitar reflexionar sobre lo difícil que debió ser construir y mantener la vida del monasterio en tales condiciones. La arquitectura de Mont-Saint-Michel es una combinación única de estilos y épocas. Las agujas góticas se elevan hacia el cielo como si intentaran alcanzar lo divino, mientras que las gruesas paredes y torres le otorgan al monasterio la apariencia de una fortaleza inexpugnable. En el interior reina una atmósfera de paz espiritual y grandeza, donde altos arcos y estrechas ventanas crean un juego de luces y sombras, llenando el espacio con una aura misteriosa. Durante siglos, el monasterio ha sido un lugar de peregrinación e inspiración espiritual para muchas generaciones, testificando la fe inquebrantable y la búsqueda de lo supremo. Es interesante notar que Mont-Saint-Michel ha atraído desde tiempos antiguos no solo a peregrinos, sino también a artistas, escritores y científicos. Sus paisajes pintorescos y su sorprendente arquitectura han inspirado la creación de obras de arte y trabajos académicos. La isla se ha convertido en un símbolo no solo del patrimonio religioso, sino también del cultural, fusionando historia, arte y espiritualidad. Hoy en día, Mont-Saint-Michel sigue siendo uno de los destinos turísticos más visitados de Francia, atrayendo a millones de personas de todo el mundo. A pesar de su popularidad, el monasterio conserva una atmósfera de soledad y misterio, permitiendo a cada visitante tocar la eternidad y sumergirse en un mundo donde el tiempo parece haberse detenido. Majestuoso e inexpugnable, sigue siendo un símbolo de resistencia y fuerza espiritual, atravesando los siglos y permaneciendo inmune al paso del tiempo.